Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central, un tema muy importante en estadística, ya que es la base para entender otros temas un poco más avanzados. Pero, ¿qué cosas son estas medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos y representan un centro en torno al cual se encuentran ubicados el conjunto de estos datos. Las medidas de tendencia central más famosas que hay y las más utilizadas y las que veremos el día de hoy son la media, la mediana y la moda. Vamos a ir desglosando una por una para poder entender de una mejor manera. ¿Qué cosa es la media? También llamado media aritmética o también conocida como promedio. La media aritmética o promedio es la suma de los valores de datos de un conjunto dividida por el número de datos que tenemos o el número de observaciones, es lo mismo. Aquí he puesto dos fórmulas. Esta es la primera fórmula, la del lado izquierdo, y la del lado derecho es la segunda fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para el que vio el video de la clase pasada, estuvimos hablando de elementos básicos de la estadística y hablamos sobre los parámetros y los estadísticos. ¿Qué cosa era un parámetro? Era una medida descriptiva de una población. ¿Y qué era una población? Es el conjunto total de los datos que nos interesa investigar. Por otra parte, el estadístico también era una medida descriptiva, pero de una muestra. ¿Y qué cosa era una muestra? Era un subconjunto de la población que es representativa de esta, ¿no? De la población. ¿Cómo que representativa? Bueno, nosotros queremos analizar una población, por ejemplo, el total de votantes de un país, para ver por quién va a votar en las próximas elecciones. Si nos ponemos a investigar a uno por uno de cada votante, nos demoraríamos una eternidad, sería algo muy costoso y llevaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacen las encuestadoras o los investigadores? Toman una muestra y esa muestra tiene que representar de manera correcta el comportamiento de toda la población. Entonces, ahí está la diferencia entre el parámetro y el estadístico. Y justo esta primera fórmula es el cálculo de un parámetro, porque si recuerdan, el parámetro se denomina, o los parámetros en estadística están denominados por letras griegas. En este caso, la letra griega es la letra mu. Entonces, mu en estadística, ¿qué cosa es? Es la media aritmética de una población. Y aquí está. ¿Cómo calcularíamos la media aritmética de una población? Sería la suma de todos los valores que hay de esa población dividido entre la cantidad de personas o conjunto de datos que hay en la población, que en estadística se representa por la letra n mayúscula. Entonces, estos son datos. X1 es el primer dato, X2 el segundo dato, y así hasta Xn, que representaría el dato final, ¿no? Porque n es la cantidad total de datos. Entonces, por ejemplo, si la población fuera de 1000 personas, acá sería X1000, que representaría al último valor de la población. Y esto es igual también a escribirlo de esta manera. Sumatoria. ¿Qué cosa es una sumatoria? Como bien lo dice su nombre, es una suma. En la parte inferior de este símbolo de sumatoria va el primer valor, i igual a 1. Quiere decir que i es el contador del número que estamos sumando, entonces desde el primer número, porque i igual a 1, desde el primer número hasta el número final, que es el número n mayúsculo. Entonces se suma todos los valores que sean x, y. Y se divide todo eso entre la cantidad total de datos que hay en esa población. Por otra parte, como dijimos, X sería lo opuesto, ya no sería un parámetro, sería un estadístico. ¿Qué estadístico es? Es la media aritmética, pero de una muestra. Y la única diferencia es que lo representamos con la letra n minúscula, la cantidad total de datos que hay en esta muestra. Por lo demás, es igualito.
Entonces vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender de una mejor manera. Supongamos que estamos analizando los goles que ha metido en una semana escolar un grupo de alumnos del sexto grado de primaria. Como es un grupo de alumnos, no son todos los alumnos, es un grupo de alumnos, estamos hablando de una muestra. Por lo tanto, tenemos que calcular primero. ¿Qué cosa tenemos que calcular primero? La cantidad de datos de esta muestra. ¿Cuánto es la cantidad de datos de esta muestra? Vamos a ponerlo acá. Recuerden que se pone n minúscula. ¿Cuánto sería? Sería un dato, porque estos son la cantidad de goles que ha metido por día. El primer día metió 4 goles, el segundo 5, el tercero 2, el cuarto 3 y el quinto un gol. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos un dato, tenemos 2, 3, 4 y 5. Entonces ya sabemos cuánto es la cantidad de datos de esta muestra. Son 5 datos. ¿Cuánto es la sumatoria de los valores de estos datos? Sería 4 más 5, 9, más 2, 11, más 3, 14 y más 1, 15. Entonces la sumatoria es 15. Ya tenemos la sumatoria y ya tenemos el número de datos. Por lo tanto, la media aritmética de esta muestra sería igual a 15, que es la suma de todos los datos, dividido entre la cantidad de datos, que es 5, y nos da un valor de 3. Pero si lo queremos hacer más rápido, también podemos usar las funciones de Excel que nos brinda este programa. Podemos usar la función igual promedio. Y lo vamos a escribir acá. Igual promedio. ¿Qué cosa es igual promedio? Acá nos dice la fórmula. Devuelve el promedio o también llamado media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres o matrices. En este caso vamos a utilizar números. Entonces, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los números de este conjunto de datos de la muestra. Cerramos paréntesis y nos da el promedio, que es 3. Entonces lo pueden hacer manualmente como yo lo hice aquí arriba. Primero calculamos la cantidad de datos, luego sumamos los valores de estos datos y lo dividimos. O pueden usar la función promedio y nos da el mismo resultado. Ahora, pasemos a la segunda medida de tendencia central, la mediana. La mediana es la observación que ocupa el lugar central de un conjunto de datos o observaciones ordenadas en sentido ascendente, es decir, de menor a mayor, o descendente de mayor a menor. En caso sea una cantidad par de datos, sacamos la media aritmética de los valores que se encuentran al centro. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Supongamos que acá tenemos los siguientes datos. Estos son los datos de los goles, pero lo he ordenado de menor a mayor. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Tenemos cuántos datos? Tenemos 5 datos. Entonces, 5 datos es una cantidad de datos impar, porque es 5, no es par, ¿no? Es impar. Entonces, esta mediana sí está definida. Sí podemos identificar fácilmente cuál sería el valor del medio, que sería 3. ¿Por qué 3? Porque de 3 a la derecha tenemos dos valores mayores y de 3 a la izquierda tenemos dos valores menores. Por lo tanto, en este ejercicio muy sencillo, la mediana de este grupo de datos es 3. Pero, ¿qué pasa ahora si ya no tenemos valores, una cantidad de valores impares, sino tenemos una cantidad de valores pares? Por ejemplo, acá tenemos el dato 1, 3, 4, 5, 7 y 8. Pero ¿cuántos valores hay? Tenemos un valor, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un número par. ¿Cuál sería el valor del centro en este caso? No puede ser 4 porque si tomamos el 4 como valor del centro, tenemos dos valores inferiores a la izquierda, pero tres valores superiores a la derecha. De igual forma, si seleccionamos el 5, tenemos tres valores a la izquierda menores y dos valores a la derecha mayores. Y como ustedes saben, la mediana tiene que ser justo el del centro, es decir, misma cantidad de valores superiores a la derecha y misma cantidad de valores inferiores a la izquierda. Por lo tanto, tenemos que agarrar los dos valores que se encuentran en el centro. Estos dos valores, que serían 4 y 5, ¿qué vamos a hacer con estos valores?
Como decía en esta parte de acá, tenemos que sacar la media aritmética. Podemos usar la función promedio, pero vamos a hacerlo manualmente. ¿Cómo sería? Sería la suma de los valores, 4 más 5, dividida entre la cantidad de valores, que son 2. Por lo tanto, la mediana de este ejemplo sería 4,5. Entonces, ya hemos calculado la media, ahora también hemos calculado la mediana. Veamos ahora la última medida de tendencia central, que es la moda. ¿Qué cosa es la moda? La moda es el valor que aparece con más frecuencia. En otras palabras, es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos que estemos analizando. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que en un salón de clases hay solamente 4 alumnos y además sabemos que cada día de la semana de clases un alumno llega tarde por día. Puede ser Juan, puede ser Ana, puede ser Pablo o puede ser André, pero solamente un alumno llega tarde. Supongamos que el primer día de la semana, que es el lunes, Juan fue el que llegó tarde. El martes fue Ana la que llegó tarde. El miércoles fue Pablo el que llegó tarde. El jueves fue André el que llegó tarde y el viernes nuevamente Juan llegó tarde. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la moda dentro de nuestro conjunto de datos de alumnos que llegó tarde, Juan sería la moda, porque Juan se repite dentro de nuestro conjunto de datos dos veces, ¿no? Es el dato o el valor que se repite la mayor cantidad de veces. Entonces, en esta moda ya sabemos, en este ejemplo, la moda es Juan. Pero, ¿qué pasaría ahora si en lugar de estos datos de acá tenemos los siguientes? Que el viernes no fue Juan, sino fue Pablo el que llegó tarde. Y el martes no fue Ana, sino fue Juan. Entonces, acá, como se pueden dar cuenta, Ana no faltó o no llegó tarde ningún día de la semana. Sin embargo, Juan llegó 2 veces tarde. Y Pablo también llegó 2 veces tarde, porque el miércoles y el viernes llegó tarde, ¿no? Pablo esos días, el miércoles y el viernes. Entonces, ¿cuál sería la moda en este ejemplo? En este ejemplo, nosotros decimos que nuestro conjunto de datos o nuestros valores existen dos modas. Este conjunto de datos se le denomina bimodal. ¿Por qué bimodal? Porque tiene dos modas. En este caso sería la primera moda Juan y la otra moda sería Pablo. Aquí hemos puesto lo que son datos cualitativos, porque son nombres, ¿no? Son nombres que definen algún sujeto en específico. Entonces, estamos hablando de datos cualitativos. Pero, ¿qué pasaría si fueran datos cuantitativos? Sería prácticamente lo mismo. Supongamos ahora que tenemos un conjunto de datos de, pongamos 10 datos. 2, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¿Hasta aquí cuántos datos tenemos? Tenemos 9 datos y pongámosle 6. Entonces, acá están nuestros 10 datos numéricos, que serían variables cuantitativas, porque son valores numéricos, ¿no? Cuantitativos. Entonces, ¿cuál sería la moda en este caso? En este caso o en este conjunto de datos, podemos ver claramente que la moda sería 2, porque 2 es el valor que se repite la mayor cantidad de veces. Justamente se repite 2 veces. Los demás números solamente se repiten una vez. Por lo tanto, la moda en este caso, que son datos numéricos o datos cuantitativos, es 2, porque es el valor que se repite, como dijimos, la mayor cantidad de veces. Sin embargo, podemos también usar la fórmula moda, que es la fórmula que nos da el Excel para calcular la moda dentro de un conjunto de datos. ¿Cómo calculamos la moda? Ponemos igual moda y seleccionamos el primer criterio, ¿no? Primera opción que nos brinda.
que es moda.1, y seleccionamos todos los datos que tenemos para analizar. Y la moda efectivamente es 2. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Hemos visto lo que son las medidas de tendencia central, como eran la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Ya en el siguiente video vamos a estar viendo otros temas de estadística un poco más avanzados para que podamos ampliar nuestros conocimientos. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo video.